Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo taller de Diversual. En esta ocasión vamos a hablar sobre suelo pélvico, que bueno, aunque ya se empieza a hablar mucho y hay bastante conocimiento sobre él, todavía está rodeado de, bueno, pues muchas creencias erróneas y muchos mitos. Y por eso hemos querido, crear este taller. Además, como no, pues hablaremos de la relación que hay sobre el estado del suelo pélvico y, bueno, pues la sexualidad. Y bueno, pues para todo esto, pues contamos con la fisioterapeuta especialista en suelo pélvico, Laura Rojas, de En Suelo Firme, y voy a darle paso, que la tengo ya por aquí. Hola Laura, ¿qué tal? Hola Ana, encantada de estar aquí. Bueno, pues muchas gracias por decirnos que sí. Bueno, en esta misión que tenemos de hacer formación sobre sexualidad y relaciones y salud sexual de forma gratuita. Y para los que, bueno, no nos conozcan o no hayan visto ninguno de nuestros talleres, voy a explicar un poquito cómo funcionan. En una primera parte estaremos Laura y yo pues hablando un poquito pues de toda la parte a lo mejor un poquito más teórica y en un segundo bloque pues daremos respuesta a las preguntas que nos han hecho llegar desde Instagram. Si quieres, para no perder más tiempo, empezamos ya con las preguntas, yo te las voy haciendo y bueno, vamos hablando sobre todo esto. Nos gusta, y a mí personalmente, sentar primero un poco las bases de qué estamos hablando, porque aunque creamos que lo sabemos todo, pues no lo sabemos, y para que luego pues no haya equivocaciones, empecemos aclarando un poco los conceptos. ¿Qué es el suelo pélvico? Fenomenal. Yo también soy partidaria de empezar hablando de lo que es el centro, ¿no?, de esta charla, porque muchas mujeres piensan que el suelo pélvico es la zona inferior del abdomen, ¿no? Tú preguntas en consulta, se llevan las manos aquí a la tripa y no van desencaminadas porque tiene relación también con esta zona del cuerpo, pero el suelo pélvico está entre las piernas y es un conjunto de músculos que existe tanto en hombres como en mujeres y que rodea los orificios perineales. En el caso de la mujer, esto es una maqueta femenina, tenemos la uretra por donde hacemos pipí, la vagina y el ano. Todo esto coloreado en rojo son los músculos, no es un único músculo el suelo pélvico, sino que es un conjunto de ellos. Aquí está el clítoris, entonces que entendamos ya que solo por su disposición va a guardar relación con la función sexual, con la función miccional o el control de esfínteres, con la función reproductiva, y también va a tener algo que ver en el momento del parto, no solo en las relaciones sexuales, sino también en el momento del parto, del nacimiento de un bebé, y en la función defecatoria, también en este sentido. Por su posición en la base de la pelvis, ya podemos adelantar que también tiene una importante función postural. Va a verse, no me voy a meter en factores de riesgo aún, pero se puede ver perjudicado si estamos siempre con estas posturas mantenidas y que son poco saludables, o también puede verse perjudicado por deportes de impacto, por ejemplo, que también tengan una repercusión en esta base de la pelvis. Así que conjunto de músculos y de otras estructuras, que son tejidos fasciales, etcétera, pero sirve para entender que son músculos que tú puedes aprender a controlar y a cuidar y que se encuentran en una parte crucial de nuestro cuerpo. Pues el primer paso hecho es, por lo menos saber dónde está, qué funciones o con qué funciones tiene relación, que es muy importante, más allá solamente de la urinaria, porque es verdad que se relaciona solamente muchas veces con la urinaria y que es más de un músculo que es, y además es bastante amplio. En la maqueta se ve perfectamente que es bastante amplio, no es solamente el músculo que rodea el orificio, que parece que con eso es verdad, Sí. que si es todo lo rojo has dicho, ¿verdad? Claro, todo lo rojo, pero es que además yo os lo he enseñado como si, pongamos, imaginemos que es una persona tumbada, boca arriba, sí, pero claro, se encuentra tapizando el interior de la pelvis, que no solo lo que vemos por fuera, he perdido una vejiga, luego la pongo. También está, claro, si lo viéramos desde dentro, que tengamos en cuenta que sostiene órganos pélvicos. Y esto que acaba de pasar de broma, de que uno de los órganos ha caído, es uno de los problemas de suelo pélvico más frecuentes, que es el prolapso, cuando un órgano pélvico no está en su posición adecuada, sino que desciende por muchos motivos, obesidad, partos, envejecimiento, deportes de impacto, estreñimiento, etcétera, puede descender la posición y dirán las personas que nos vean, ¿y esto qué problemas trae? Pues muchos, entre ellos síntomas como pesadez vulvar,
etcétera, etcétera, que luego Ya hablaremos. iremos avanzando, pero bueno, sabiendo dónde está y que nos pasamos mucho tiempo, bueno, tanto de pie como sentado, estamos apoyando mucho fuerza al final, todo nuestro cuerpo en esa zona y que hay que darle la importancia que se merece. Vale, y ya sabemos dónde está, pero ¿cómo podemos detectar? Porque al final, si son un conjunto de músculos, ¿cómo podemos detectar esa función pues de contracción, relajación de esos músculos? Lo primero es que normalmente las personas se hacen cargo de su suelo pélvico cuando ya hay síntomas, ¿vale? Porque cuando no, todo funciona bien y entonces como no se ve, que es otro de los hándicaps de esta zona, que no es como un bíceps, que tú dices, ah, vale, yo puedo contraerlo haciendo pesas y lo veo, ah, pues se contrae, ah, pues se relaja, pero el suelo pélvico no es tan accesible, se puede mirar, pero no nos han dicho muchas veces que cojamos un espejo y nos miremos la vagina y nos pongamos a contraer, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, cómo se contrae y cómo se relaja, es decir, cómo podemos hacernos cargo de esta zona, a mí me encanta recomendar esta herramienta que es, coge un espejo con buena luz, ponte en una postura cómoda, visualiza tus genitales y realiza una contracción que nos gusta decir como si estuvieras cortando el pipí al orinar o como si notaras que va a venir un pedete y que lo quieres contener, ¿vale? Entonces, en ese cierre de los orificios deberíamos observar cómo la musculatura se cierran estos orificios y se introduce un poquito hacia el interior del cuerpo y cuando relajas vuelve a su posición inicial. No hablamos de grandes movimientos, sino una cosita como medio centímetro o así. Habrá personas que cuando miren sus genitales en el espejo digan, aquí no se mueve nada. Y esto puede ya deberse a diversas razones, que podríamos verlo después. Pero a priori todas y todos deberíamos ser capaces de mirar en un espejo y ver movimiento. Esto de forma voluntaria, como decías, contraer y relajar. Pero también os invito a que hagáis cosas como toser o reír o hablar alto y observar qué sucede, porque son músculos que tú puedes mover de manera voluntaria, pero son músculos que se activan también de manera automática cuando pasan cosas en este compartimento de arriba. Toser es una acción que ejerce una presión hacia abajo y el suelo pélvico responde. Si estás bien, responde de manera adecuada. Si tu musculatura no está del todo bien, puede responder de una manera inadecuada. Pero todo ello se ve en el espejo, debería verse. Vale, pues me parece muy interesante que también haya otras formas que no sea solamente la del espejo, porque esa a lo mejor puede ser o puede llegar a ser más habitual el encontrarnos con esa información, pero que también tosiendo, riendo, pongamos ahí atención a qué está pasando ahí abajo. Me parece muy Mm. interesante. Y luego otra cosita, Ana, perdona que no lo he dicho, pero siempre nuestras manos están aquí para darle más información al cerebro. Entonces, a mí la parte visual me parece fundamental al ser una musculatura poco accesible a la vista, el espejo es necesario, pero ¿qué hay mejor que tus propias manos? Que palpar tu periné, que colocar tu manita justo aquí entre la vagina y el ano, o debajo de los testículos, entre los testículos y el ano, localizar aquí con 2 deditos, cerrar los ojos, porque a veces focalizamos más la atención, ¿no? Entonces cierro ojos, toco, contraigo, relajo, noto la dureza de esta zona, la dureza o lo blandito, blandito, y toso, río y veo qué pasa, ¿no? No solo mirar, sino también palpar, que es una gran amplificación de nuestros sentidos. Entonces, como primer paso de autoconocimiento, a nosotros nos gusta mucho hablar de que el autoconocimiento al final es poder. Sí. Yo creo que puede quedar claro de que si empezamos por detectar dónde está, saber dónde está, luego todas las disfunciones que puede tener, vamos a poder ser más conscientes y prevenir ciertos problemas. Así que el autoconocimiento yo creo que es básico en esto y en todo, pero bueno, estamos centrados hoy en suelo pélvico. Vamos a ir avanzando un poquito ya en los problemas que puede tener esta zona muscular y sobre todo en el debilitamiento, que es el que parece más conocido y el que parece que también preocupa más y puede ser que también tenga más incidencia o no es cierto. O no por ser más conocido tiene más incidencia. A ver, sin ponerme muy técnica, voy a tratar de explicar que el debilitamiento realmente es la principal disfunción, pero debilitamiento no da siempre los mismos síntomas, ¿vale? Un músculo débil puede ser un músculo que esté muy blando, pero también puede ser un músculo que esté tan tenso, que realmente
esto es difícil de entender al principio, pero que realmente tampoco es un músculo funcional. O sea, los músculos muy blanditos y los músculos muy tensos, ambos están debilitados, porque tú a un músculo Vale, blandito no le puedes pedir una contracción muy fuerte y al que ya está tan tenso y tan estresado tampoco le puedes pedir que haga bien su función, ¿vale? Lo que pasa es que cuando hablamos de debilitamiento todas pensamos inevitablemente en el blandito, en el caído, ¿sí? Entonces, realmente el debilitamiento es lo que habitualmente trae a las personas a consulta porque deriva en incontinencias urinarias, prolapso de órgano pélvico, etcétera, ¿no? Ahora entramos, pero sí es la principal función, lo que pasa, la principal disfunción, lo que pasa es que da distintos síntomas, según sea blandito, ¿vale? Hipotonía, que es el término técnico, o exceso de tensión, que es la hipertonía de estos músculos, vale, pues ¿vale? genial porque yo creo que ahí hay una confusión importante, que cuando creemos que o cuando se escucha hablar de hipertonía, estamos hablando de un exceso de contracción, pero no que causa debilitamiento, o sea, no una imposibilidad. Entonces, resumiríamos en que el debilitamiento es la dificultad de contraer ese músculo. Sí, claro, normalmente los músculos tienen distintas propiedades, ¿no? La fuerza es la que todos pensamos que es la única necesaria. Si tú tienes fuerza, todo está bien. No, es que no solo existe la propiedad de la fuerza, existe también la propiedad del tono, existe también la propiedad de la flexibilidad. Tú imagínate un músculo tenso, 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 que no es capaz de elastificarse, pues nos va a dar problemas, ¿no? Todas podemos pensar rápidamente qué le pasa a nuestras cervicales después de muchas horas tecleando. Jolín, pues dolor, dificultad de movimiento. ¿Qué le puede pasar a una persona con vagina que quiere tener penetración y su musculatura está tensa, tensa y cerrada? Ujú. Pues no va a ser una musculatura fuerte, es una musculatura con exceso de tensión. Lo que pasa es que, bueno, habitualmente o intentamos divulgar de manera más sencilla y al final acabamos no siendo muy específicas en los términos, pero lo importante es que las personas sepan que existen disfunciones por musculatura blandita, hipotonía o por musculatura excesivamente tensa. Y a partir de ahí tenemos como los dos grandes grupos de disfunciones del suelo pélvico. Las que cursan con exceso de tensión y dolor y las que cursan con debilidad muscular, falta de tono y pérdidas de orina, etcétera, ¿no? Vale, me parece también importante a lo mejor el diferenciar entre tono y fuerza, porque al final el tono está más relacionado con esa contracción involuntaria que decías en ese momento. Nosotros no hacemos nada para ahora mismo sostener los órganos pélvicos, sin embargo, están sostenidos. Y luego está la fuerza que es más la capacidad más voluntaria de pues cualquier músculo, ya sea del brazo o del suelo pélvico, de forma voluntaria. Porque también luego a la hora de hablar, cuando hablemos de los ejercitadores, también es importante diferenciar Súper, esas dos súper características. importante. Uh-huh. Vale. Bueno, ya la siguiente pregunta era si existen otro tipo de disfunciones. Hemos metido ya casi en el mismo saco la hipertonía y hipotonía. ¿Hay otras más allá de estas dos? Sí, por ejemplo, como decía antes, el suelo pélvico está en la base de la pelvis, pero va a relacionarse con elementos que estén aquí arriba, principalmente el abdomen. Entonces, por ejemplo, vemos muchos casos de diástasis abdominal. La diástasis abdominal es cuando la hilera de cuadraditos de los rectos del abdomen se separan entre sí, ¿vale? Los rectos son estos músculos de la pared frontal del abdomen que si se separan es lo que llamamos diástasis. Pero dirán, ya, pero esto está en el abdomen, ¿qué tiene que ver con el suelo pélvico? Pues es que son un conjunto que trabajan en equipo. Muchas personas que tienen una diástasis abdominal acaban teniendo problemas de suelo pélvico. Entonces, que pensemos también que a veces el suelo pélvico es la consecuencia de otros problemas que suceden aquí más arriba, ¿sí? O incluso de problemas a nivel de diafragma, que es un músculo respiratorio, incluso más arriba y luego hablaremos, ¿no? También a nivel mandibular, incluso los pies influyen en el suelo pélvico. Y luego también están todas las disfunciones derivadas, por ejemplo, de cicatrices. En un parto vaginal con una episiotomía o un desgarro, el suelo pélvico se puede ver afectado por esa cicatriz. Con hipotonía, con hipertonía, ya se verá, pero hay una Depende de la cicatriz, persona. claro, hay una cicatriz que afecta al suelo pélvico. O Ujú. incluso una mujer que da luz por cesárea, que también podríamos pensar, bueno, ahí en el suelo pélvico no ha pasado nada, ¿no? También puede verse afectado, porque Es una recordemos que, creencia, esa es una claro, creencia muy habitual. Solamente los partos vaginales tienen afectación en el suelo pélvico. efectivamente no. Entonces, claro, hemos metido esa división, ¿no? De hipotonía e hipertonía, pero luego estarían todas las
las afecciones tras cicatrices o tras cirugías pélvicas, por ejemplo, una histerectomía, que es la segunda cirugía ginecológica más frecuente, también puede derivar en problemas de suelo pélvico. Y luego los problemas de la estática pélvica, que es lo que hemos dicho, ¿no? Los órganos pélvicos que están, voy a coger la vejiga, los órganos pélvicos que están dentro de la pelvis que desciendan, ¿no? Esto es otro de las disfunciones más frecuentes. Se calcula que 1 de cada 2 mujeres que dan a luz va a sufrir un prolapso. O sea que un 50%, cuando hay más de un parto vaginal, el 50% de las mujeres puede sufrir un prolapso. Así que esa es otra de las disfunciones frecuentes. O sea, cada vez vamos teniendo más motivos para poner atención en esta zona de nuestro cuerpo. Vale, para seguir avanzando, ¿qué puede provocar realmente este debilitamiento? Además de, vale, lo que ya estamos diciendo, sobre todo el parto, sea vaginal o por cesárea, porque más allá del parto, hay otras cosas que pueden producir ese debilitamiento. Sí, a mí el primer factor que me gusta siempre nombrar es el desconocimiento. Ya está. O sea, si tú no sabes que empujar en el váter para hacer caca todos los días puede ser lesivo para el suelo pélvico, pues ya tienes el principal factor de riesgo que lo origina, que es, yo no lo sabía, ¿no? Pero Claro. como en la legalidad, el no saber no te exime de tu responsabilidad, ¿no? Entonces, Ni de las consecuencias. Ni de las consecuencias. Eso es. Entonces, para mí el primero es el desconocimiento y aquí estamos divulgando para que esto cada vez suceda menos. Entonces, principalmente los pujos que realizamos, pujos fuertes, como por ejemplo las personas que decía que tienen estreñimiento, les cuesta defecar, o es que no saben que se hace de otra manera. Muchas personas dicen, ay, ¿cómo se hace si no empujo? O personas que al miccionar empujan también al hacer pipí, que no hace falta, que tú hay que relajar y que el pipí salga, pero desde pequeños a lo mejor les dicen, venga, empuja que salga el pipí, ¿no? Entonces, como los malos hábitos diarios, sumados uno y otro día, porque parir a lo mejor pares una vez en tu vida o 2, pero pipí y caca pues hacemos todos los días en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, los pujos. ¿Qué más pujos puede haber? En ciertas prácticas, en el ejercicio físico, ¿no? Abdominales. No quiere decir que los abdominales clásicos estén prohibidos para todas, pero hay muchas personas que cuando hacen este ejercicio, el típico crunch o algunos ejercicios de pilates, no tienen una buena sinergia, es decir, una buena coordinación entre su abdomen profundo y su suelo pélvico. Y cuando realizan este gesto, lo que hacen es empujar. El periné no se activa y realizan una presión excesiva que puede acabar debilitando esta musculatura. Que tú lo haces correctamente, que tu abdomen y tu suelo pélvico funcionan bien, no sería un gesto lesivo, pero en mi experiencia sé que muchas mujeres hacen estos ejercicios de manera incorrecta. Deportes de impacto, running, pádel, crossfit, todo aquello que suponga saltos. Vuelvo a lo mismo, hay personas que tienen buena sinergia y esto no les va a afectar o no les va a afectar tanto, pero otras acaban teniendo graves problemas de incontinencia urinaria, de prolapsos, etc. Entonces, también los deportes de impacto son otro saquito de posibles factores de riesgo. El sobrepeso, la obesidad, las malas posturas prolongadas, al final el sedentarismo, porque claro, la gente dice, bueno, pues me quedo en un sofá y así no pasa nada. No me pasa porque nada. Son músculos que necesitamos entrenar y necesitamos cuidar y a estas alturas de la vida nadie duda de los beneficios del ejercicio físico, o sea que hay que moverse, por supuesto, pero hay que valorarse para saber en qué situación está tu suelo pélvico y a partir de ahí decir, oye, pues yo me despreocupo, puedo hacer mis abdominales bien porque hay una correcta sinergia o por el contrario, necesito antes hacer un plan de puesta a punto de mi abdomen y mi suelo pélvico para después incluir estos ejercicios, ¿no? Que ahora mismo no puedo hacer. Y luego ya momentos asociados a, sobre todo en el caso de la mujer, a etapas hormonales, ¿no? Como un posparto, una lactancia o la menopausia, en la que el cambio hormonal, el descenso de estrógenos puede afectar a esta musculatura a nivel de fuerza, pero también a otros niveles en el plano sexual, como la disminución de la lubricación, etcétera, ¿no? Entonces, hay distintos factores que salpican muchas esferas de la vida. Eso también es lo que queríamos que se supiese, que no solamente los partos, que te tienes que preocupar, o más que preocupar, ocupar de esta parte del cuerpo, porque todas este tipo de cosas las puedes estar haciendo a lo mejor mal, que no quiere decir lo que tú dices, que se vayan a tener que dejar de hacer, pero a lo mejor
por lo menos el tomar conciencia en qué estado estás para adaptarlo a lo mejor a tus circunstancias. Podríamos decir, ya por curiosidad, que nacemos o evolucionamos de pequeñitos, de niñas, porque sobre todo estamos hablando de suelo pélvico femenino, con un suelo pélvico en condiciones, y son las circunstancias o también genéticamente de alguna manera podemos tener cierta predisposición a que, bueno, pues tengamos esa zona un poquito más débil. Pues mira, en general nacemos todos con un suelo pélvico en óptimas condiciones. Son los condicionantes y los factores culturales, como decía, ¿no? Desde chiquitita, venga, vamos a hacer un pipí antes de ir de viaje. Y a lo mejor acababas de hacer pipí hace 5 minutos, no sale, bueno, empuja un poquito, que salga. ¿No? Entonces puedes perpetuar, al final estos son hábitos que luego con 40 años dices, pues yo lo llevo haciendo así toda mi vida, ¿no? Entonces, eso, el desconocimiento, los hábitos diarios, deportes, por ejemplo, hace poco tenía una paciente muy jovencita de gimnasia artística con pérdidas de orina, una chica en forma que tú la ves y dices, yo quisiera esa forma física. Ya, pues pérdidas de orina, ni siquiera tendría 18 años, ¿no? Entonces, claro, las prácticas continuadas lesivas pueden acabar por debilitar el suelo pélvico, pero también existe el componente genético. Igual que hay mujeres que miras la cara de tu madre y dices, hombre, pues no tiene muy buen cutis, tiene una tendencia a tener arrugas, puede que tú también tengas esa tendencia. Pues el suelo pélvico no es solo músculo, sino, decía al principio, un tejido conectivo muy rico en colágeno, y en este sentido sí podemos tener una pequeña predisposición si el colágeno genéticamente en tu familia no es algo de lo que podamos presumir. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ya me tengo que resignar a, mi madre tuvo descenso de vejiga, ¿no? Pues yo voy a tenerlo. No, porque tenemos un gran porcentaje en el que podemos actuar, que son los hábitos cotidianos. Igual tu madre no sabía que al ir a defecar no hay que empujar y tú sí lo sabes. Entonces, bueno, creo que hay que hacer ahí una buena mezcla y un buen asesoramiento y conocer cuáles son tus factores genéticos y sobre todo tu día a día. Para mí ahí se construye lo más importante. Al final, entonces, la mejor prevención es el conocimiento desde pequeñitas. O sea, ya no solamente desde adultas, sino desde pequeñitas. Sí. Que sea, pues, un conocimiento que transmitamos a nuestras hijas, pues, como les transmitimos otro tipo de cosas y de cuidados, autocuidados, pues que esto también debería estar incluido. Vale, ahora, para seguir avanzando, ¿qué síntomas o señales puede hacernos pensar que estamos teniendo, pues, un suelo pélvico debilitado? Porque a lo mejor, bueno, yo me siento bien realmente, o sea, no tengo pérdidas de orina y con eso ya, ¡ale! Claro, sí, realmente, bueno, y hay quien tiene pérdidas de orina y dicen, bueno, pues esto será normal, porque como ya he tenido Ya tengo hijos, cierta edad. claro, esto es algo que nos pasa a la mayoría y encima te sale, perdón, el anuncio publicitario de la compresita, pues dices, ya está, pues es lo que me toca, ¿no? Pero dejando a un lado ese que es el síntoma más frecuente, que podemos decir, me tengo que ocupar del suelo pélvico porque tengo pérdidas, ¿qué otras cosas pueden pasar? Pues en el compartimento posterior, igual, esas pérdidas, pero que en este caso serían gases, ¿no? Que, se ha escapado un pedete, pero yo no, o sea, casi sin darse cuenta, ¿no? Es como, aquí ya algo no funciona bien. O pérdidas de heces, que no es tan frecuente, pero en incontinencia anal sucede y es muy incapacitante y se lleva mucho más en silencio que las pérdidas de orina. Y sucede también con frecuencia, no tanto como las pérdidas de orina, pero es frecuente. Luego, en el compartimento central, ¿no?, rodeando a la vagina, podemos encontrarnos disfunciones sexuales. Aquellas que suceden por exceso de tono de la musculatura, entonces hablaríamos de dispareunia, hablaríamos de vaginismo, es decir, dolor en las relaciones sexuales o a posteriori, o imposibilidad de llevar a cabo cualquier inserción, sea de un tampón, sea de una copa menstrual, de un masajeador, de un pene o en una exploración ginecológica. ¿Vale? Esto también son síntomas que, si tienes dolor, hay algo que puede hacernos pensar que tiene que ver con el suelo pélvico. A veces es por una disminución de la lubricación, lo cual no se arregla solo utilizando un lubricante base agua y ya está, sino que podemos hacer más cosas desde la fisioterapia del suelo pélvico. Y luego todos los síntomas relacionados con los prolapsos que decía antes, ¿no? Cuando un órgano desciende de su posición, lo que va a generar es una sensación de peso. Las mujeres lo definen como, tengo como una bola en la vagina, como si me pesara algo ahí, que puede aumentar en determinados momentos del ciclo, por ejemplo, en la ovulación o los días antes de la menstruación o durante la menstruación. Sensación o incluso visualmente se aprecia un bultito según sea el grado de prolapso, es decir,
según haya descendido este órgano, puede llegar a verse externamente. Y hay mujeres que van muy asustadas a urgencias diciendo, me he encontrado un bulto en la vagina, y claro, es que es un prolapso. Es que ha llegado a descender tanto que sale al exterior, ¿no? Entonces, decíamos antes, si yo me miro en un espejo, a la mínima que vea algún cambio, si yo estoy acostumbrada a ver mis genitales, voy a poder detectar esto a tiempo. A tiempo siempre se está, pero quiero decir, en fases más previas, donde los ejercicios de suelo pélvico y una buena rehabilitación van a poder revertir o disminuir o solventar los síntomas totalmente. Pero si yo acudo a una fisioterapeuta con mi útero completamente fuera, va a ser más complicado, ¿vale? Entonces, todos esos, los síntomas que se asocian a los prolapsos son otros de los más frecuentes. Y al final es sensación de molestia, o sea, el suelo pélvico no debería molestar, debería ser, como tú decías, yo me encuentro bien. Entonces, si no hay pérdidas de orina, no hay pérdidas de gases o heces, no hay sensación de dolor, de pesadez, en principio todo estaría bien. Y Vale. si puedes disfrutar de tus relaciones sexuales, ¿no? Porque hay gente que dice, vale, no me duele nada tal, pero tampoco siento yo aquí ninguna cosa del otro mundo. Entonces, como también tiene un papel importante en las relaciones sexuales, si estas no son placenteras, si no hay una buena sensibilidad, también puede deberse a alguna alteración a nivel perineal. Iba a preguntar precisamente por esa, la parte sexual, porque es verdad que también es más común el cuando me duele, pues ya intuir que hay ahí un problema, pero cuando hay falta de sensibilidad o quizá también falta de como de estrechez, de contracción de lo que es la vagina, lo decimos, bueno, pero es que es así. Es que estamos ya cumpliendo ciertos años y ya, bueno, pues esto es así, no soy una niña pequeña. Entonces, ahí también puede ser un síntoma de suelo pélvico Sí. debilitado, ¿verdad? Sí, realmente, por ejemplo, después de los partos vaginales, aunque no tengas los síntomas más visibles, aunque no haya incontinencias urinarias, etcétera, es importante hacer una rehabilitación, porque a veces tú no lo notas, no da muchos síntomas, pero tu vagina está un poquito más ampliada. No tanto por el parto vaginal, que también, sino por no haber hecho después una buena rehabilitación. Al final, muchas personas ya no vuelven a retomar sus actividades físicas hasta que sus hijos son mayores, ¿no? Entonces dices, jolín, es que te has tirado sin entrenar este músculo un montón de tiempo. ¿Y esto qué sintomatología puede dar? Pues la de falta de contacto, ¿no? Cuando tienes una relación sexual con penetración, como que todo está más amplio, como que siento menos. Y muchas mujeres lo que tienden a hacer es como apretar, ¿no? Voy a intentar yo apretar durante la relación, pero al final se fatiga esa musculatura porque no está acostumbrada y porque estás haciendo con tu fuerza voluntaria algo que debería hacer tu tono muscular. Lo que decíamos antes, una cosa involuntaria. Tú no vas pensando en sujetar tu vejiga, tú no vas pensando en cerrar tu vagina en el día a día. Es el tono muscular, la contracción involuntaria, la que debería darnos este cierre. Y eso, una vez más, se puede trabajar con distintas técnicas, con vibración, con ejercicios posturales, con el tronco de propiocepción, etcétera, para que tu cierre, tu entrada vaginal se vaya cerrando y tu canal vaginal, tu musculatura, también tenga un buen tono y eso te proporcione mayor sensación de placer. Vale, antes de ya pasar a lo que es los beneficios de tener un suelo pélvico en buenas condiciones, ¿cuándo crees tú que es recomendable acudir a un profesional? Porque siempre tendemos a decir, bueno, todavía no estoy muy mal, voy a ver qué hay aquí en Google, qué hay aquí para que yo pueda trabajarlo por mi cuenta. ¿Cuándo crees que es el punto en el que debemos realmente acudir a un profesional? A ver, si hay síntomas, siempre, ¿vale? Hablamos de síntomas. En el momento que tú tienes una pérdida de orina, ahí ya, sin duda, tienes que ir a un profesional. Pérdida de orina, pesadez vaginal, lo que sea que tengas, que hemos dicho antes, ¿no? Los síntomas. Pero yo idealmente recomendaría que antes de que haya ningún síntoma, todas nos podamos regalar una valoración de suelo pélvico con una fisioterapeuta. Porque, en principio, exploraciones ginecológicas nos hacemos más o menos, pues, desde que tenemos nuestras primeras relaciones sexuales o cumplimos, ¿no?, una determinada edad. Pero es que la valoración ginecológica no es la valoración de fisioterapia. Entonces, no vale con tus revisiones del gine. Tienes que ir a una fisio para que te diga cómo está tu musculatura. Entonces, aunque no haya síntomas, a mí me parece ideal, si queremos a partir de los 18 años, pues hazte una valoración de suelo pélvico. Si quieres quedarte embarazada y has oído que el suelo pélvico y el embarazo tienen algo que ver, acude antes, que este es otro gran mito, ¿no? Bueno, ya en el posparto, no. Antes de la búsqueda del embarazo yo ya lo recomiendo. Y luego, pues si eres deportista también, ¿no? Porque hay que ver qué está sucediendo.
es que yo te diría que en cualquier situación. Y yo porque en casa tengo una niña a la que desde bien chiquita estoy enseñando buenos hábitos, pero si yo no tengo muchos conocimientos como madre, diría, pues voy a aprender yo para poder transmitírselo bien. No hace falta llevar a tu hija de 10 años a la fisio si no hay síntomas. Si hay síntomas, sí, también hacemos fisioterapia de suelo pélvico en peques, porque es que hay muchos peques con incontinencias urinarias, con problemas en el ámbito defecatorio. Entonces, si hay síntomas, siempre, independientemente de la edad. Y si no hay síntomas y tú haces una buena educación para la salud en casa, puede esperar a su vida adolescente o vida adulta, pero todas deberíamos hacerlo en cualquier Al momento. final volvemos a lo mismo, o sea, cuanta más información tengamos, nosotras como madres y ellas como niñas que luego serán adolescentes, que luego serán adultas, pues mejor bueno, pues para llegar a tiempo, para trabajarlo antes y para prevenir muchas de las cosas. Vale, aunque ya lo has adelantado y has dicho bastantes beneficios de tener un suelo pélvico en condiciones, ¿qué podrías decirnos más? Tener un suelo pélvico en condiciones en buen estado, ¿qué beneficios a nivel vital? Y luego también me gustaría que profundizásemos más a nivel sexual. Vale, pues a nivel vital, la libertad que te da poder controlar tus esfínteres allá donde estés, y es que hasta que no tienes un problema no te das cuenta de lo que te puede limitar. Si tú y yo estamos hablando de esto y para nosotras no es un problema, pues tampoco le vemos mucho el beneficio. Pero si eres una persona que antes de ir a un sitio mira a ver si hay baños cerca, si vas a coger el coche y no sabes si la distancia o sales de viaje, oye, pues yo no sé si aguanto tanto tiempo sin ir a un servicio, entonces libertad para hacer los planes que quieras, para ponerte la ropa que quieras, porque al final las personas que tienen incontinencia llevan sus absorbentes o no se ponen determinadas prendas porque se les puede pues notar la pérdida, ya no hablemos de pérdidas fecales, ya muchas de las personas viven en sus casas sin ningún tipo de vida social, más allá de ir al trabajo y con mucha dificultad, ¿no? La sensación de bienestar de no tener dolor, de no tener pesadez vaginal. Se nos olvida lo bien que estamos cuando, o sea, tú das por hecho que el estado de salud es el que debería ser el habitual, pero las personas que viven con molestias o con Porque lo dolor pélvico pierdes. crónico, claro, dices, es que es mi vida no tiene calidad de vida, valga la Ujú. redundancia, ¿no? Muchas mujeres hablan del empoderamiento, esta palabra se utiliza mucho, pero te hace sentir poderosa tu capacidad de control de esfínteres, tu capacidad para tener unos orgasmos maravillosos, tu capacidad para hacer el deporte que a ti te guste, sin decir, es que salgo a correr y a los 15 minutos tengo una pérdida de orina, o estoy con mi levantamiento de peso y es que si le pongo un poquito más, ¡pum! ¿No? Entonces eso también te da la vitalidad y la energía de decir, yo puedo hacer el deporte que me guste, el ejercicio que me guste y la vida social que a mí me guste. Para mí es libertad, es empoderamiento y es calidad de vida y bienestar. Y luego en el ámbito sexual, sin duda, poder disfrutar, poder tener sensibilidad en tus relaciones, no solo que no sean dolorosas, por favor, sino que sean placenteras, que tus orgasmos sean intensos. ¿Qué más le podemos pedir, ¿no? Al suelo pélvico? Un montón de funciones principales. Mira, cuando hablas de lo de las pérdidas de orina, es cierto que la mayoría de personas se ponen en manos de un profesional o buscan información cuando ya están teniendo una pérdida de orina. Pero hay una pérdida de orina también por urgencia que la normalizamos y naturalizamos como, no es que yo cuando estoy a tope es que no aguanto a llegar, ya, pero ahí también pasa algo. Claro. Y esa se ha Sí, naturalizado, ¿verdad? Esa y se, el reírte, esa y el reírte, no, es que eso nos pasa a todas, ¿no? Claro, o sea, al final el refranero pues refleja lo que suele ser habitual. Y el memeo de la risa es algo que está completamente normalizado, pero no es normal, entendiendo que normal es algo que pasa con frecuencia, pero que no es fisiológico, es decir, que se tendría que tratar. Y luego ay, es que llevo la llave de la cerradura cuando estoy llegando a casa o es que en el ascensor y voy y volvemos a decir, ¿no? Que es que parece que es lo normal y no lo es. Entonces yo ahí siempre es, venga, vamos a hacer un diario miccional. ¿Cómo es un diario miccional? Vamos a ver cuántas veces haces pipí al día, porque nos suele ocurrir, ¿no? Si trabajamos y no, es que ahora no puedo, yo entre pacientes, no, uy, tengo ganas, pero ya tengo a la siguiente paciente, no voy a hacer pipí cuando toca y luego ya tu vejiga te lo pide a gritos, te lo pide tan a gritos que a veces no llegas, ¿no? Y está esa urgencia urinaria o esa pérdida por urgencia, ¿no? Porque hay varios tipos de incontinencia y bien has mencionado, una es la incontinencia de esfuerzo, cuando ríes, toses, saltas, se escapa, o la incontinencia de urgencia de, es que me estaba bajando la braguita y ya tuve
se escaparon las gotas porque no llegaba a tiempo. Entonces, para corregir esto, pues lo primero, vamos a hacer unos buenos hábitos, cada cuánto vas a hacer pipí, cómo te hidratas, qué líquido ingieres, porque no lo sabemos, pero la cafeína, por ejemplo, excita nuestra vejiga, las bebidas alcohólicas igual, y algunos otros alimentos o sustancias, ¿no? Entonces, cuando ya conoces esto, mis pacientes es como, Laura, no me quites el café, yo no te voy a quitar nada. Yo solo te cuento que si te tomas 3 cafés y tardas 4 horas en ir al servicio, es probable que tengas que ir derrapando por el pasillo. Tú luego ya con la información tomas decisiones y al final tienes esa seguridad, que es uno de los beneficios que hablaba, ¿no? Tu libertad, tu seguridad de poder controlar tus esfínteres. Y al final es un equilibrio, ¿vale? No voy a tomarme esos 3 cafés, me voy a tomar solamente uno, pero la calidad de vida que hablabas tú antes va a ser mejor, entonces, bueno, pues mejor, ¿no? Claro, sí, eso es. Vale, y, ¿se puede realmente prevenir? Por todo lo que estás diciendo, entendemos que sí, porque es un poco adaptar todos estos hábitos que estás, nombrando, porque muchas veces, también, la creencia es que, no, si me va a pasar, me tiene que pasar, ¿sabes? Sí, a ver, por supuestísimo que se puede prevenir. Lo que pasa es que no tenemos tanto histórico de años, digamos, para demostrar que esto es así. Me explico. Lo que se ve más habitualmente es yo tengo unos síntomas, tengo una disfunción del suelo pélvico, voy a mi fisio, me he mejorado, ¿no? Entonces, claro, la prevención, realmente la fisioterapia del suelo pélvico es una disciplina, digamos, reciente. No es del año pasado, lleva décadas, pero no las suficientes como para que yo diga, jo, mi madre pudo prevenir ese prolapso de vejiga. Pero en nuestra generación ya sí se está viendo y se va a ver. Mujeres que tienen embarazos y partos que no les afecta el suelo pélvico o les afecta, pero lo pillamos a tiempo, ¿no? Entonces, yo tengo la esperanza de que en muy poquitas décadas ya vamos a poder ver cómo no va a haber, o eso quiero pensar, tantas cirugías de prolapso, por ejemplo, porque se van a poder detectar a tiempo y se van a tratar de manera conservadora, es decir, con ejercicios y con cambio de hábitos. Y sí que vamos a tener ya sobre la mesa, al final, estudios que nos digan que la prevención, que ya los hay, me explico, pero que, como siempre los estudios, siempre decimos, hay que seguir investigando para demostrarlo más. Entonces, al final es en ti misma. Muchas mujeres hacen los ejercicios, mejoran, los dejan y dicen, han vuelto a aparecer los síntomas. Pues yo no necesito más dato para saber que esto está funcionando y que en el momento que tú lo dejas, tu musculatura, como cualquier otra, lo acusa. Entonces, para mí está claro, ¿no? Podemos prevenir y si ya se da una disfunción, se pueden tratar. Y es importante hacer un mantenimiento para que no reaparezcan. De ahí, Vale, si fundamental. tuviésemos que hacer un resumen de hábitos saludables para prevenir, sin tener todavía ningún tipo de síntoma y nos hemos hecho una valoración y estamos bien, pero quiero evitarlos. ¿Qué serían esos hábitos, saludables así por encima? Venga, pues los relacionados con la micción y la defecación, ¿vale? Que es muy extenso, pero resumiendo sería ir al baño cuando notes ganas, no empujar para vaciar tus esfínteres. Hay quien dice a veces, no, pero yo me aguanto las ganas, que esto es muy bueno para el suelo pélvico. Digo, bueno, ¿cuántas horas te aguantas? ¿No? Entonces, Claro. saber qué es normal y qué no es normal en esa esfera, ¿vale? La postura, cuidar la postura, pero no solo las horas que estamos sentadas, sino cuando cargo peso, cuando llevo las bolsas de la compra, cuando cargo en brazos a mi hijo o hija, cuando tengo un bebé en brazos, cuando porteo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando voy conduciendo, ¿no? También. Los deportes de impacto y los deportes hiperpresivos, haciendo una buena compensación con entrenamiento específico de core y suelo pélvico, si lo necesitas, que no todas lo van a necesitar, por eso hay que valorarse. La respiración, otro factor que se nos olvida mucho. Yo estoy bien, pero si yo estoy estresada, si mi respiración es siempre una respiración superficial en la que elevo los hombros y no expando correctamente mi diafragma, eso también puede alterar ese equipo que es diafragma, abdomen, suelo pélvico, columna lumbar, ¿no? Cualquier elemento de estos 4 que falle puede alterar al resto. ¿Qué más? Teniendo una vida sexual activa, y esto no tiene por qué incluir una pareja, sino tú contigo misma, tu musculatura necesita al final circulación sanguínea, irrigación de los tejidos, nutrientes. Entonces esto se consigue moviendo la zona, masajeando la zona, teniendo orgasmos, ¿vale? Y esto al final va a hacer que el suelo pélvico
esté más nutrido, esté más oxigenado, tenga una mejor circulación y como son músculos, unos músculos que están correctamente irrigados y nutridos van a hacer mejor su función, todas, las de sostén, la del control de esfínteres, etcétera. Entonces, al final, bueno, y ser feliz, ¿eh? Porque cuando uno está feliz, pues es como que, ¡ay, qué bien!, ¿no? Es importante. Si no, estamos ahí con la tensión siempre dentro. Al final, también es curioso, pero a la vez también esperanzador que las recomendaciones y los hábitos saludables que tú estás haciendo ahora mismo para cuidar el suelo pélvico realmente nos vienen bien para un montón de cosas. Entonces, al final, tampoco es tan difícil el estar bien, porque todo ese tipo de cosas que estás diciendo es que también nos van a beneficiar en otras muchas áreas de nuestra vida. Entonces, Mm. al final no, creo que hay que evitar tener la sensación de que, jolín, es que tengo que hacer tantísimas cosas para estar bien. No, no son tantas, No. porque muchas son comunes. Claro, esa es la cosa, porque son comunes para todo, ¿no? Diríamos, oye, para liberarme del estrés, pues es que son prácticamente, bueno, Claro, no me he metido en tema nutrición, ¿no? Pero sí. claro que es importante lo que comemos también para nuestro suelo pélvico. Bueno, al final también con lo del estreñimiento es, vale, no tengo que hacer fuerza, pero entonces no voy a ir a no hacer fuerza, voy a decir, voy a comer de otra manera para no estar estreñida, o sea, y al final me va a venir bien. Eso es. ¿No? Y, por ejemplo, no he tocado el tema del peso, pero sí lo he comentado en factores de riesgo, ¿no? O sea, el sobrepeso y la obesidad, al final el suelo pélvico recibe más carga. ¿Y qué hay que hacer? Entre otras muchas cosas, porque el sobrepeso no solo se soluciona con dieta y ejercicio, también está la esfera emocional, pero al final, lo que tú decías, son varios pilares que son los mismos para el bienestar en general, sea mental, sea de suelo pélvico, y no es que sea fácil, porque si fuera fácil todo el mundo lo haría, pero no es extenso y no es lo que tú decías, no, para esto tengo que hacer esta cosa específica. En general es pues bastante sentido común. Luego, pues priorizarnos y ya entrar en temas más complejos, ¿no? Pero es bueno que nos quedemos eso con la sensación de que no son tantas cosas, de que sí que nos da la vida para, por lo menos, hacer pequeñas cosas. No quiere decir que lo vayamos a hacer todo ni todo perfecto, porque no puede ser, pero que no son cosas tan descabelladas ni tantas cosas lo que tenemos que hacer. Vale, ahora a lo que todo el mundo también quiere llegar es, vale, ya hemos hablado de prevención, hemos hablado de los peligros que tiene tener un suelo pélvico en malas condiciones. Ahora que ya sabemos que lo tenemos debilitado, ¿qué podemos hacer? En resumidas, porque tampoco, si no, nos podríamos tirar aquí horas, lógicamente. ¿Qué podemos hacer? Vale, ya sabemos lo que nos pasa. Tengo una hipotonía, tengo una hipertonía. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Ser constante con los ejercicios que me vienen bien según mi caso. ¿Tengo que tonificar? Pues tengo que ser constante y conseguir esa tonificación de mi suelo pélvico. Por ejemplo, con ejercicios sobre el tronco de propiocepción, utilizando vibración, utilizando una bola china si es tu caso. Tengo todo lo contrario, tengo una hipertonía. ¿Qué tengo que hacer para mejorar mis síntomas? Ser constante en los ejercicios que te van bien para ti, que son estiramientos, respiración, masaje perineal, utilización tal vez de dilatadores para ir relajando la musculatura e ir aprendiendo a elastificarla. En ambos casos, para mí va a ser un pilar fundamental el ejercicio físico, pero adaptados tal vez según tus circunstancias, ¿no? Según si tienes una tendencia a tensar demasiado, no te voy a sugerir que hagas un deporte como puede ser spinning de primeras, porque a lo mejor aumentas tu tensión en tu periné. Entonces, adaptar el ejercicio físico, pero en todos casos debería haber, utilizar dispositivos que hoy en día nos facilitan las cosas. Si tu caso es, tengo que fortalecer el suelo pélvico, estupendo, pues vamos a utilizar un ejercitador de suelo pélvico para hacer los Kegels de manera guiada, correcta y que tú en una aplicación móvil puedas ver tus avances, ¿no? Y veas que realmente la semana pasada no estabas así y esta semana has mejorado. Cambio de hábitos, si es la primera vez que te encuentras con que oye, no deberías empujar para ir al baño, pues ahora te va a tocar cambiarlo, te acordarás de mí cada vez que vayas a hacer pis, pero luego lo integrarás y será una cosa más de tu día. Entonces, ejercicios, cambio de hábitos, constancia, porque a veces es como, es que llevo 2 meses y no veo resultados, ¿y cuántos años llevas, no? Ganándote, entre comillas, esta disfunción de suelo pélvico. Entonces, hay que ser constantes para ver resultados y luego hay que hacer un mantenimiento. Ya has encontrado la solución a tu problema, no te olvides y ya, porque es que en 6 meses me estás llamando otra vez diciendo que tienes otra vez síntomas, ¿no? Entonces, esto preocupa a veces porque dices, jolín, ¿voy a estar ya toda la vida a este ritmo? No, a este mismo ritmo de ahora de rehabilitación, no.
pero tendrás que hacer menos frecuencia tal vez a la semana, pero tendrás que hacer un mantenimiento, ¿vale? Estas serían, no sé si te he respondido, porque claro, son tan amplios los casos, pero... Claro, es que son muchas cosas y tampoco nos vamos a poner aquí a explicar exactamente, hacer los ejercicios Kegel ni nada de eso. Claro, o hipopresivos o tal, es que Claro. cada persona va a necesitar un tratamiento. Es cierto que hay cosas genéricas que valen en la mayoría de los casos de determinada disfunción. Por ejemplo, prolapso, pues no te voy a poner a dar saltos, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio de dentro hacia afuera, vamos a reforzar bien primero tu perine, tu abdomen, etcétera. Entonces, cada caso debería ser asesorado por un especialista en suelo pélvico, valorar bien qué te ha llevado a esta disfunción, hacer los cambios oportunos y hacer los ejercicios adaptados a ti. Al final yo creo que nos tenemos que quedar con 3 cosas, que hay muchas opciones, o sea, que hay opciones de recuperación, tanto de tipos de ejercicios como de herramientas, que es importante la personalización, como tú bien dices, que no todo vale para todos. Entonces, lo importante de la valoración siempre. Y el tema de la constancia, que creo que es lo que más nos perjudica. Dinos, por favor, algún consejo para ser más constante. Se lo has ido a pedir Una varita a lo mágica. peor. Vale, yo os voy a hablar lo que a mí me ha funcionado. Lo primero es que tú tengas claro que tú quieres mejorarte de esto que te está pasando, ¿vale? Yo siempre cuento que como fisioterapeuta de suelo pélvico tiene delito que empezara mi recuperación posparto cuando mi hija tenía 2 años. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente decimos la valoración tiene que ser a las 6 o 8 semanas de dar a luz. Estupendo. Pues de 6 o 8 semanas de dar a luz a 2 años después, fíjate, ¿no? Entonces, para mí es crucial sentir que es el momento de ocuparte de ti. Porque cuando tú tomas esa decisión, sea a las 6 semanas, a los 6 meses o a los 7 años, tú ya estás dando ese paso, ¿no? Entonces, primero que tú quieras, porque tú quieres, porque consideras que es importante para ti y porque tienes un objetivo que conseguir. Y a lo mejor es que puedas correr detrás de tu peque cuando estás en el parque, que no se te escape el pipí, o poderla cargar en brazos y no sentir que se te va la vejiga por la vagina, ¿no? Entonces, tu objetivo siempre claro ahí, porque no te va a apetecer a veces entrenar o hacer los ejercicios, pero si Claro, tú pero te acuerdas acordarte de por qué lo haces. por qué lo estoy haciendo, ¿no? También para mí fue un cambio de pensamiento muy importante, decir, es que tengo dolor de espalda, yo jamás había tenido dolores lumbares, digo, ¿qué está pasando? Estoy peor ahora que recién parida, ¿no? Y es claro, porque tu hija pesa más, porque ya es otro, y no estás fuerte. Entonces yo ahí cuando me comprometí conmigo, me lo puse en mi agenda, estos días entreno, que en realidad eran todos, subirme al tronco de propiocepción todos los días, poquitos minutos, 20, 30 minutos, pero todos los días. Para mí fue un compromiso brutal. Y la constancia está en tener muy claro tu objetivo, en saber que no quieres estar donde estabas porque ahí no estabas bien, confiar un poquito que a veces yo siempre creo que el cuerpo es agradecido y enseguida nota, te da esas sensaciones positivas de haber entrenado a nivel bioquímico, a nivel muscular, pero si te cuesta un poquito, date una semanita más porque enseguida vas a sentirte mejor y eso te va a reforzar en continuar, ¿no? Y luego, donde está mi máximo error, es que una vez que consigues el objetivo, dices, bueno, pues ya me puedo relajar. Y no, ¿vale? Entonces, pero bueno, somos humanas, a veces somos cíclicas, no solo en lo menstrual, sino también en nuestros procesos. Y bueno, pues a veces tenemos momentos de más compromiso, de menos, pero hay que recordar que al final es que lo hemos dicho antes, ¿no? Está en pilares tan fundamentales de la calidad de vida que cuando desatiendes el suelo pélvico es que se te puede desmoronar la casa por muchos lados. Vale, Entonces, bueno, yo creo que ya hemos dado bastantes claves de por dónde empezar sobre todo y de la importancia de prestarle atención, no preocuparse, sino ocuparse, que sin agobio, porque como tú bien dices, o sea, hay luz después de esos síntomas, entonces se puede mejorar y aparte, bueno, la constancia, me parecen muy buenos tus consejos porque yo creo que es lo que todas necesitamos, el mantener esa constancia. Si te parece, pasamos a las preguntas que tenemos por aquí. Algunas yo creo que incluso me las puedo saltar, ahora las iremos viendo porque ya están respondidas, pero bueno, vamos a ir por ellas y si quieres respondemos lo más escueto posible y concreto. Vale, ¿el dolor en las relaciones puede ser por problemas de suelo pélvico? Ya has dicho que sí, así que esta quedaría contestada. ¿Puedo utilizar las bolas con el aro vaginal anticonceptivo?
se pueden utilizar. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que al extraer la bola podría ser que descienda la posición del anillo. Entonces, en ese caso, volveríamos a colocarlo y no habría problema. Entonces, en principio se puede, solo que tengamos ese detalle de que se quede el anillo en su posición. Y también pasa con el DIU, que es otra pregunta frecuente. ¿Puedo utilizarlo? Sí, con el DIU también se podía utilizar. Se puede utilizar siempre que tengas en cuenta lo que digo, que tú has tenido tu bola y que cuando extraes la bola no arrastremos, no nos... Es raro, pero podría suceder, ¿no? Que se haya enganchado con el anillo o si ha subido muy, muy, muy arriba, pero vamos, tengamos en cuenta que los hilitos del DIU están en el cuello del útero y la bolita... Más arriba, claro. Claro, y la bola la introducimos y, hombre, yo he tenido veces de cuando estaba yo muy en forma y de repente dices, ¿dónde está la bola? Y está súper alta, ¿no? Pero con un poquito de sentido común y con delicadeza en nuestro cuerpo y sobre todo con conocimiento de nuestra anatomía, que es que a veces creemos que esto es un agujero negro. No, mira, el periné empieza aquí es donde se queda la bola y tu cuello está aquí. ¿Vale? Hay anatomías en las que el cuello uterino está más bajo, entonces, como no todo vale para todas, en principio sí, pero siempre con el cuidado, y con el cuidado de la extracción. Eso es. La valoración para conocer nuestro cuerpo, porque es verdad que la altura del cuello no la tenemos todos a la misma distancia y también a lo largo del ciclo puede ir variando. Efectivamente. Claro. Vale. ¿La respiración abdominal es mala para el suelo pélvico? Yo siempre digo que no hay respiraciones malas o buenas, sino respiraciones. ¿Qué es esto de respiraciones? Pues respiraciones según la acción. Y entonces ahora te respondo. ¿Sería mala una respiración abdominal si yo estoy haciendo un ejercicio intenso, ejercicio físico intenso? ¿Por qué? Porque mi abdomen, cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, una plancha, vamos a visualizarnos haciendo una plancha en manos o en antebrazos. Si yo respiro con el abdomen en esta posición, cada vez que mi abdomen se hincha, estoy perdiendo soporte a mi columna lumbar, ¿vale? Yo en una plancha tendría que ser una plancha. Mi abdomen debe estar como una tabla y respirar más a nivel costodiafragmático, es decir, aquí, ¿vale? Sin perder el abdomen plano en ese momento en el que está haciendo la plancha. Pero oye, yo estoy el fin de semana viendo una peli en el sofá, respiración abdominal, sí, por supuesto, porque es un momento de relajación o tumbada boca arriba antes de dormir. Entonces, la respiración abdominal en sí no es mala para el suelo pélvico, dependiendo de qué acción estemos hablando. Vale, es que aquí yo creo que hay una confusión entre, claro, la respiración abdominal se le ha dado mucho bombo, se le ha difundido para el tema de relajación, ansiedad, tal y eso, pero luego la respiración, por ejemplo, que haces a la hora de hacer los hipopresivos es muy diferente y es como que si haces mucho de una y mucho de otra, te habitúas a un tipo de respiración. Claro, por eso digo que si tú siempre respiras de esta manera, ¿en todas las acciones de tu vida vas a respirar con el abdomen? No, porque si se te escapa el autobús vas a tener que hacer una respiración más superficial y vas a ir corriendo, puedes ir con la respiración abdominal. De hecho, una respiración abdominal puede estar recomendada en casos de hipertonía del suelo pélvico, dolores menstruales, dolor pélvico persistente en una endometriosis, hipertonía, vaginismo. A esta persona yo le voy a enseñar a que respire, expanda bien su abdomen, porque esa respiración va a ayudar a que en el momento de la inspiración el suelo pélvico reciba una presión que le ayude a relajarse. ¿Sí? Entonces, claro, si esta persona tiene el problema contrario, tiene una hipotonía y está siempre con la tripa para arriba, para abajo, siempre respiración abdominal, no, vamos a procurar que aprenda en su día a día a hacer una respiración más bien costodiafragmática, es decir, hacia las costillas flotantes. Entonces, ¿una única respiración para todas las acciones de la vida? Pues no, porque para eso existen distintas respiraciones. Eso y luego la personalización que estás diciendo, para unos una y para otros otra. No se puede al final, lo que nos damos cuenta, bueno, en esto y en muchos otros temas no se puede generalizar en casi nada. Vale, tengo miedo al embarazo y al parto, porque si ya tengo hoy en día debilitamiento y aún no he pasado por eso, ¿qué debo hacer? Pues lo primero, ir a una fisioterapeuta de suelo pélvico, porque en la parte muscular se va a ocupar, ¿no?, de pautar unos ejercicios y luego al final no somos psicólogas, pero trabajamos esos miedos, ¿no? A mí me gusta mucho darte confianza y que conozcas cómo es tu cuerpo para que confíes en él.
y digas, ah, vale, es que no lo estaba tratando bien, es que no lo estaba ejercitando bien, pero es que mi cuerpo es muy poderoso si yo le doy las claves, ¿no? Entonces, cero miedos al embarazo y al parto. O sea, vamos a ponernos las pilas, hay que Y a darle la vuelta prepararnos. Igual que y a nos preparar. preparamos de otra manera, pues también prepararnos para esto. Claro. Una cosa, Ana, creo que se está haciendo ruido con el micrófono. No sé dónde lo tienes, porque Vale, ahí se oyen como ruiditos. vale. ¿Ahora mejor? Yo creo Ahora que sí. mejor, Vale. sí. El posparto dicen que no debemos coger peso para cuidar el suelo pélvico tras el parto, para recuperarnos mejor, pero ¿y el bebé? Mira, yo siempre digo que desde que fui madre cambié algunas de mis recomendaciones a mis pacientes, porque es muy fácil dar consejos cuando no tienes una criatura y cuando no sabes lo que necesita. Entonces, claro que no hay que cargar peso en el posparto entendiendo el carrito al maletero, la bolsa, o sea, no hagas una mudanza en el posparto, pero tu criatura, bien sostenida en brazos con una corrección postural, a unas malas ha pesado, voy a ponerlo por lo alto, 4 kilos. Sí, bueno, pero sí, tu bebé dentro de ti ya lo estabas sosteniendo tu suelo pélvico en tu barriguita, ¿no? Entonces, con una buena corrección postural, siendo conscientes de tu respiración, siendo consciente de tu suelo pélvico, puedes llevar en brazos a tu bebé y lo podrías portear, pero esto sería un melón muy amplio que no vamos a abrir ahora. Pero con corrección postural, claro que puedes llevarlo en brazos. Él te necesita a ti y tú le necesitas a él. O sea, es así. Vale, continuamos. ¿Es verdad que el bruxismo perjudica el suelo pélvico? Es verdad que la mandíbula, que el cierre mandibular lo puedes comprobar, lo pueden comprobar mientras nos están viendo. Cuando haces un cierre, ¿no? Con tus dientes, deberías sentir que tu perine también se activa. Entonces, ¿qué sucede? Si una persona tiene tensión a nivel del suelo pélvico, muchas veces nos estamos encontrando con que también suele tener bruxismo. Entonces, es una cosa que lleva a la otra, es la otra que lleva a la una. Puede perjudicar en personas con tensión, la gente que tiene bruxismo puede perjudicar a su hipertonía de suelo pélvico. Entonces, dentro de, por ejemplo, un programa online que creé para el dolor vaginal y para la hipertonía, está un apartado de relajación de esta musculatura, porque se ve que cuando tú abres, relajas mandíbula y puedes aflojar aquí, ayudas también a aflojar abajo, que es que estamos súper conectadas y como es arriba es abajo. Así que hay una relación anatómica, una relación de fascias también en la que sí que está comunicada. Entonces, si tú tienes lo contrario, hipotonía, pues hombre, tu bruxismo no te va a afectar. ¿Me Claro, es que explico? yo he llegado a ver incluso que era bueno Que para era ejercitar el bueno. suelo pélvico. Sí, 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 sí. No, desde ahí no. Yo me voy más al otro lado, ¿no? Al de la patología, al de, oye, cuando hay una hipertonía, vamos a enfocarnos también aquí, ¿vale? A aflojar para que tu musculatura perineal también se relaje, pero no del lado contrario. Otra cosa es para sentir, ¿eh? Que, ojo, para mejorar tus sensaciones corporales como prueba de, vale, si yo hago esto, lo noto. O sea, todo lo que sirva para que mejore tu capacidad de sentir, que en muchas personas está muy disminuida, me vale como, digamos, como activador de las Ujú. sensaciones, ¿vale? Pero no te voy a decir, cuando hagas Kegel, se aprieta la mandíbula para que sea más intensa la contracción. No, No, porque al final lo que no te arreglas voy a... por un lado perjudicas por el No, al otro. final me vas a pasar la factura de la férula de descarga. No lo Claro. veo, no lo veo. No, No. no. Vale. ¿Cómo puedo saber si tengo hipertonía? Se habla menos sobre esto respecto a la hipotonía. Bueno, siempre lo digo, me repito mucho, acude a una valoración con una fisioterapeuta especializada para saber si tienes o no tienes. ¿Que no hay ninguna fisio próxima a tu lugar de residencia? Que esto sucede. Por eso en el Suelo Firme hicimos un directorio de especialistas mundial en el que puedes encontrar tu fisio, pero hay zonas donde no hay todavía. ¿Qué hago? Un autotest de suelo pélvico. En mi canal de YouTube hay un vídeo en el que se titula así, autotest de suelo pélvico, ¿cómo puedo yo, de manera más o menos así de andar por casa, saber si yo tengo una hipertonía, una hipotonía, si tengo fuerza, si tengo flexibilidad, si mi tono es adecuado? ¿Sabes? Al final, lo he dicho al principio, palpar nuestra musculatura. Si a ti te duele la boca, vas al espejo y abres y miras a ver qué tengo, ¿no? Y en el suelo pélvico igual. Cojo un espejo, separo mis piernas, con mis deditos limpios, introduzco el dedo. Pues esto está muy durito. Pues esto me duele. Oye, pues está tenso. Eso
no es tan Al complicado, final seguro que es. no va a ser un diagnóstico igual que con una profesional, pero bueno, si no existe esa posibilidad, pues por lo menos, saber que ahí qué está pasando. Claro, sobre todo que de verdad que nos tenemos mucho miedo al cuerpo, pero sí, para otras cosas sí que nos palpamos enseguida y decimos: "Uy, ¿qué contractura tengo aquí?". ¿Y por qué en la vagina, no? Pues sí, la verdad que sí. Vale, ¿cómo puedo mejorar el debilitamiento si no puedo pagar un fisio? Ay, yo lo pagaría solo para el diagnóstico, por lo menos, para Sí, ir bien encaminada, ¿no? Luego, existen muchas opciones para hacer desde casa. Vuelvo a repetir, yo he grabado programas online donde puedes entrenar por un módico precio toda tu vida, porque tienes un acceso a un curso online para siempre, con ejercicios respetuosos para el suelo pélvico, con ejercicios para fortalecer el suelo pélvico, explicados paso a paso y desde los conocimientos de un especialista en la materia. Entonces, para mí siempre profesional, al menos para el diagnóstico, porque hay quien se pone a hacer unos ejercicios pensando que tiene una hipotonía y es todo lo contrario. Entonces, hombre, claro, el diagnóstico que sería a lo mejor fundamental. básico, básico, y luego a lo mejor también que la información que consumas, porque vas a ir a Internet, que sepas o te cerciores de que es de profesionales. Claro, una fuente fiable y también mucha escucha a tu cuerpo. Porque, oye, puedes empezar con unos ejercicios gratuitos que me he encontrado en un canal de YouTube de una especialista. Oye, no me están sentando bien, pues voy a parar, ¿no? Claro. La escucha al cuerpo siempre. Vale, continuamos. ¿Qué usar? Nunca sabemos qué debemos comprar para mejorarlo. Claro, hay tantas opciones que muchas veces el existir tantas opciones, la gente se abruma y no sabe por dónde empezar. Y va a lo más conocido, vale, dame Bolas. unas bolas chinas. Efectivamente, y no valen para todas y a veces son perjudiciales. Si hay una hipertonía, por ejemplo, pues va a aumentar. Y si tienes una vagina un poquito ensanchada, te la vas a poner y según te la pones se te va a caer. Y entonces el bajón ya va a ser supremo. Cosas que pueden ayudar, tengas lo que tengas. Pues, por ejemplo, bueno, tengas lo que tengas ahora con alguna puntualización. Un cojín postural. Muchas horas sentada en la oficina y tengo mala postura, puedo sentarme sobre un cojín postural en el que está relleno de aire y favorece la movilidad para que no estés siempre en una posición incorrecta o en una posición estática. Por otra parte, el tronco de propiocepción es otro dispositivo en el que tú te subes con tus piecitos descalzos y realizas un ejercicio corporal global, tanto en esta parte que es más estable, como cuando le doy la vuelta y yo hago ejercicios sobre una superficie más inestable, ¿no? Este nos va a ayudar a normalizar. Si hay hipertonía, tiende a relajar, si hay hipotonía, tiende a activar. Luego existen ejercitadores de suelo pélvico para hacer ejercicios de Kegel de una manera guiada, pero, repito, igual, si tú tienes una hipertonía, no necesitas un ejercitador de Kegel, porque no son Kegels lo que vas a necesitar de primeras, ¿no? Entonces, dispositivos hay muchos, pero también hay muchas necesidades diferentes. Por eso, por ejemplo, yo desde el suelo firme explico muy bien para qué sirve cada cosa, explico muy bien qué necesitas según qué disfunción y, como siempre, un consejo personalizado de un especialista es lo que nos termina de dar, ¿no?, la clave de lo que te viene bien a ti. Al final también yo creo que hay que, o sea, creo que deben quedarse tranquilas que con la valoración y luego a lo mejor la recomendación de lo que tienes que hacer, a lo mejor no tienes por qué acudir a consulta o a sesiones continuamente, A lo que mejor no, no. claro, a lo mejor no. Entonces que a lo mejor se están imaginando una inversión de, no sé, demasiado alta y a lo Ujú. mejor no lo es tanto. Vale. Aquí habla del embarazo y esto ya lo hemos contestado antes. Vale, esta. Cuando hago pesas en el gimnasio, siento que me voy a orinar. ¿Cómo podría fortalecerlo para evitar eso? Bueno, al final es un poco Pues lo mismo. sí, pero yo antes le preguntaría, ¿estás segura de lo que tú necesitas de que lo que tú necesitas es fortalecerlo? Porque es que a lo mejor esa sensación de que me voy a orinar, no sabemos si es porque tu suelo pélvico está hipotónico o está hipertónico, Claro. ¿vale? Entonces, yo iría a un autotest, iría a una valoración de suelo pélvico, entonces, también comprendería bien cómo funciona mi cuerpo. Un consejo muy básico, que seguro lo sabe esta persona que pregunta, pero a veces no, es que yo debo exhalar en el momento del esfuerzo. Si estoy haciendo pesas y yo, aparte del esfuerzo muscular, retengo mi respiración, estoy ejerciendo más presión hacia mi suelo pélvico y hacia mi vejiga, favoreciendo esa sensación de uy, 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 que se me va a escapar algo, ¿no? Entonces,
buena corrección, o sea, una buena alineación corporal, crecer desde tu coronilla, mantener esa alineación cuando estás haciendo el ejercicio, cuando realizas el levantamiento de peso, exhalar y sentir si tu abdomen y tu transverso del abdomen y tu suelo pélvico se activan, porque todo esto va a hacer que favorezcas el sostén de tu vejiga, el cierre uretral y no tengas tanta sensación de, uy, que esto se me escapa. Entonces, la buena técnica es imprescindible y saber qué te pasa más todavía, porque si no, no te recomendaré una cosa u otra. Claro. Necesito saber cómo está tu suelo pélvico. Vale, relacionado también con el ejercicio, había otra que es, si tengo ya algo de incontinencia, ¿tengo que dejar obligatoriamente de hacer ejercicios de impacto? Claro, ese miedo a, es que me encanta correr, ¿sabes? O me encanta el CrossFit y voy a tener que dejarlo realmente. Pues mira, a mí aquí, yo normalmente cuando esto se me da en consulta es, vamos a hacer un análisis de tu situación. A ti te encanta correr. Yo no te voy a decir que lo dejes, pero te está diciendo tu cuerpo a través de este síntoma que aquí algo no funciona bien. ¿Cuánto tiempo tienes, por favor, para hacer ejercicios que puedan compensar lo perjudicial que en este momento es la carrera? Vale, pues mira, estos días, a estas horas, perfecto. Comprométete porque si no, a la larga esto va a empeorar. O sea, yo te hago consciente de que lo que te pasa es que puede ir a peor, ¿vale? Si no lo abordas. Entonces, no siempre hay que dejar ese deporte de impacto, pero sí compensarlo, intensificar en momentos clave de tu vida. Pues es que estoy peor cuando estoy ovulando, pues entonces en esos días no corras o esos días compénsame más. Prueba a utilizar un dispositivo que te frene la pérdida si esto se te hace muy molesto. Yo tenía una paciente que es que hicimos de todo y es que en el minuto 3 de la carrera, minuto 3, ya se le estaba escapando la orina. Que hicimos un tampón de incontinencia, un paraguas vaginal que le frenaba la pérdida, pero ojo, eso no se olvidaba de su compensación y de sus ejercicios. Y luego la técnica de carrera, mirarla muy bien, o la técnica de CrossFit, saber hasta dónde puedes llegar, ¿vale? Entonces, no hay por qué dejarlo, pero ojo, con un asesoramiento, con alguien que te esté asesorando, guiando, porque el problema, ¿sabes cuál es? Que si tú sigues corriendo con esa pérdida de orina, en un tiempo mejorarse no se va a mejorar por sí misma, entonces puede que vaya peor. Y ahí es donde yo nunca te animaría a seguir haciéndolo sin ocuparte, por otro lado. Claro, al final entonces estar dispuesta, digamos, a adaptar ciertas cosas y a compensar, ¿no? Y también otra vez pensar en tu por qué, tu para qué, si quieres seguir así o quieres mejorar esa situación, claro. Es que hay personas que te dicen, es que para mí salir a correr es que es lo que me equilibra para todo, a nivel de pareja, a nivel familiar, a nivel laboral. Oye, ¿cómo te voy a quitar yo eso? ¿Quién soy yo? O sea, yo no quito nada a nadie. Yo te informo de lo que puede suceder, pero no es lo mismo eso a que me digas, mira, me da igual correr, pero he empezado a correr y me hago pipí. Oye, pues si te da igual correr y acabas de empezar, vamos a sustituirlo por otro ejercicio. Claro, habiendo tantos tipos de ejercicios, claro. Pues depende de cada caso siempre. Vale, ya estamos terminando. He leído muchas cosas, que gel hipopresivos, bolas chinas, ¿por dónde empezar? ¿Cuál es el orden correcto realmente? Aquí otra vez la personalización y la valoración, ¿no? Porque no puedes recomendar nada así en general. Claro, es que no va tanto de orden, salvo una excepción que ahora comentaré, va más en función de qué te pasa a ti, qué necesitas mejorarte a ti, ¿no? Pero, por ejemplo, la bola sí es una cosa de orden que muchas veces comento. Mujer que va a gine, pues parto. Pues cómprate una bola para tonificar. Se la pone y se suele caer porque la abertura vaginal está ampliada. En ese caso, el orden, sí que yo recomiendo que una bola no vaya en primeras etapas de la rehabilitación, sino ya más adelante. Sería el único caso en el que te diría, en fases avanzadas del tratamiento podemos probar la bola, pero no al inicio, ¿vale? Pero lo otro no va en cuestión de fases. Habría que ver qué necesitas y en base a eso, ¿qué necesitas trabajar fuerza? Vamos con Kegels. ¿Que necesitas tonificar, mejorar postura? Podemos ir con hipopresivos, con tronco de propiocepción. ¿Para qué es la bola? Para tonificar. Esto tiene una bolita dentro que al vibrar en el interior activa las paredes vaginales de manera involuntaria. Entonces nos ayuda a mejorar el tono, la lubricación, la sensibilidad, pero si no tienes un tono que la sostenga, no la podemos usar. Y la sensación que me da... La sensación a mí que me da es que creemos que la bola china es mágica y es como todo lo demás, necesitamos esfuerzo por nuestra parte y la bola china no, es hacer vida normal, es caminar, qué mágico, pues yo quiero eso. Claro, le has dado el clavo. Ojo, que hay gente que se la pone y se queda sentada. Digo, hombre, pues tan mágica no. Movimiento necesitas, aunque sea caminar. Mínimo, sí. Y luego también que podemos depositar en esto unas expectativas que
demasiado altas. Demasiado altas, porque sí llega hasta donde llega, pero hay que hacer algo más. Vale, pues ya tengo la última, que creo que puede resumir incluso casi toda la charla, el taller. No tengo problemas, pero tengo claro que no quiero tenerlos. ¿Qué hago? ¿Me hago una evaluación para empezar? Yo creo que esta es la pregunta para cerrar, estupenda. Totalmente, totalmente. Pues ese sería el resumen, hazte esa valoración y de lo que te diga tu fisio, pues empieza a actuar. Si hay algo que a veces decimos, no tengo síntomas, no me pasa nada, pero estamos ahí al puntito de que aparezca. Entonces, mira qué bien si pillamos a tiempo algo en lo que puedes trabajar. Y también al revés, creer que estás muy mal, muy mal, muy mal, vas a hacerte una valoración y te dicen, bueno, vale, hay Vamos a cosas que ver. trabajar, pero tampoco estás tan mal. Entonces, bueno, al Efectivamente. final esa valoración, Sí, por ejemplo, a mí me gusta mucho animar a la valoración porque a veces hay mujeres que no han tenido embarazos y hay prolapsos de grado 1, de grado leve. ¿Por qué? Pues por estilo de vida. Sí, pues gente, por ejemplo, que canta o que toca instrumentos de viento y dices, ¿cómo puede ser? Claro, tanta presión y ya tiene un prolapsito de vejiga grado 1, que si tu intención es ser mamá dentro de un tiempo, oye, pues es que a lo mejor te interesa ya empezar a hacer algo. Y no tienes síntomas, ¿eh? Entonces, está bien. No por asustar, sino por ocuparte y por tener tu calidad de vida para siempre. claro, al Siempre. final yo creo que el prevenir mejor que curar en esto se cumple a 100%, ¿verdad? Totalmente, Ana. Bueno, pues yo creo que hemos dado un montón de información, de buena información que hace falta. Hemos desmentido también bastantes creencias bueno, que pululan por ahí y que al final, bueno, pues nos llegan a todas y que hay que desmentirlas. Y nada, muchísimas gracias, Laura, por este ratito. Ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias a ti y a todos los que nos vean. Gracias, Laura. Chao. Chao.